Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas al otro lado a esta instancia de vida radial al que hemos intitulado desde hace ya bastante tiempo Contemporáneos. ¿Cómo le va, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, eximio compañero. Bueno, ¿qué cuenta, compadre? ¿Ha estado medio baleado del hígado? Sí. Esto ya se parece a un programa de Radio Mendocina, señores. Sí, el hígado es independiente de mí últimamente. Va por un lado, yo voy por otro. Bueno, ¿qué hacemos acá? Habitualmente presentamos literatura de en nuestro tiempo, es decir, cada capítulo traemos a un autor, a una autora y repasamos algunas de las cosas que han hecho, repasamos algunas de sus opiniones a través de la voz hablada en la entrevista. También escuchamos música, loco. La verdad que le damos referenciamos poco la música que escuchamos, pero está toda muy buena y tiene un sentido, ¿no? Una especie de labor de costura, sí. Ir hilando fragmentos de una visión bastante fragmentaria, tratar de darle una cierta coherencia, sí. Porque es una presentación después de todo. Es una presentación, hay algo de corte y pegue, sí. Hay algo de collage. Se me fue la palabra francesa, fuck. Bueno, pero con la música también hay toda una onda, desde el nombre de las bandas que traemos, ya se puede hacer una lectura. Hoy van a sonar los codos en Contemporáneo. Bueno, amigos, esta noche vamos a estar en torno, como ya se ha ido anunciando por ahí, a Sergio Taglia. Sus textos, sus opiniones, vamos a dar una linda vueltita. Aquel que se interese en literatura contemporánea de fuste con un sonido zarpado, este es el lugar, amigos. Así que eso, vamos a estar entonces hoy con algunas de las cosas que ha hecho Sergio Taglia, un escritor de aquí, de nuestro territorio. Al borde de un canal donde flotan flores negras, él toma una, las demás siguen flotando. Cuando llega un amigo y le pregunta ¿qué está haciendo?, él, con lentitud con que reacciona un melancólico, le dice que algo se le ha ido y que en realidad no quiere hablar. Dicho esto, guarda la flor en el bolsillo y se aleja, dejando a su amigo en el canal. Bajo la canilla del baño, la canilla de la cocina, el agua recorriendo mis manos, la tristeza para fijarme en eso, o la alegría, pero en la alegría solo realizo la acción mecánica de lavarme las manos. En la alegría me siento dispuesto, pero en la tristeza solo dejo que el agua recorra mis manos. Pero en tristeza solo busco que las cosas me pasen. Pero en alegría solo dejo que las cosas me pasen. Oh alegría, oh tristeza, no recuerdo un día mío sin tristeza, oh alegría. Al borde de un canal donde flotan flores negras, él toma una, las demás siguen flotando. Cuando llega un amigo y le pregunta qué está haciendo, él con lentitud con que reacciona un melancólico le dice que algo se le ha ido y que en realidad no quiere hablar. Dicho esto, guarda la flor en el bolsillo y se aleja, dejando a su amigo en el canal. La
genialidad que recién escuchamos es Sergio Taglia leyendo sus textos desde un genial documental, no sé qué, desde un fílmico hecho por el gran cineasta también de nuestra tierra, Andrés Yugani. Es un cortometraje, justamente como dice Darío, dirigido por Andrés Yugani. Se puede encontrar en YouTube perfectamente, bajo el título de La palabra errante. Poesías o poemas en torno al trabajo de Sergio Taglia. Muy recomendable la edición, muy recomendable el trabajo. Y es algo que vale la pena recomendar. Muy linda la selección de los textos. También me interesaría saber si las eligió Sergio o Andrés. Esa es una pregunta que me sí, bueno, hay poemas que son la mayor parte del libro de él, de Canal de las Flores Negras. Sí, sí, claro. Bueno, eso era lo que pasó en Contemporáneos. Lo que ahora suena y sonará en nuestras cortinas se llama Los Codos y suena así. Sergio Taglia nació en Neuquén en los años 70. De chico vivió en Catriel, un pueblo al norte de Río Negro, y luego en Perú. Allí me quedé 4 años, hasta los 12 mío, dice Sergio. Creo que vivir allá fue y es una gran influencia para mí y mi manera de entender la literatura o muchas veces decidir cómo voy a escribir. Actualmente, desde hace un montón de años, desde todos los que lo conozco, vive en Mendoza, ¿no? Y ha escrito, escuchen ustedes, algunos de sus textos, 21 poemas inútiles de 1999. La fecha es muy importante acá, ¿eh? El Canal de las Flores Negras, un textito también hermoso, sobre el que vamos a estar esta noche, que es del 2001. Folclorista de mí, 24 poemas basados en los 24 preludios del compositor polaco Federico Chopin en 2003, y El tonel de las Danaides. El tonel de las Danaides, dijo Taglia en su momento en una entrevista que le hice, ya enseguida les voy a contar más de eso, no está editado, dice. Es un libro gris, se puede leer, pero es como estar mirando una piedra. Hay buenos poemas en él, pero en Folclorista hay un par que me gustan más, concluye Sergio. Bueno, ahí hay algún encuadre, algunos datitos biográficos en torno a Sergio. Sí, Sergio, aparte de eso, lo ha declarado como un músico frustrado. Dice que, su verdadera vocación, lo que quería hacer cuando era más pendejo, era ser cantante. Claro. Él fue músico, creo que tocaba el bajo en una banda de los 90, Pandemonium. Vos recién me lo decías y sí, yo tengo como algunas imágenes, pero no estoy seguro de haber estado ahí. Sí. ¿O estabas pero no te acordás? No sé. Puede ser. Pero hay algo, sí, Pandemonium, hay un movimiento estético también alemán que lleva ese nombre. Bueno, y hace poquito estuvo Pablo en una charla con Sergio antes de este programa, con motivo de este programa. A mí me hubiese gustado mucho estar ahí, no pude, estaba laburando en la feria. En torno a lo... Bueno, excelente, la charla la verdad fue muy interesante. Comprendí esto es Radio Verdad, señores. También cosas desde como lector de él de hace un tiempo, bueno, redescubrir también algunos sectores de su poética, sí. Formalizar ciertas ideas que tenía sobre lo que escribía él. Sí. Un poco también en torno a Taglia, podemos decir que Sergio Taglia es un seudónimo. Bien. También, eso es un él empezó publicando con un seudónimo de Taglia, Vicente Taglia publicaba en una pequeña publicación que salía en Filosofía y Letras, Despertar Demonios. Ah, mirá que loco. Una revista bastante interesante para la época, una especie de laboratorio de patafísica que se había... ¿Qué año estamos hablando? Yo todavía no nacía, digamos, 1998, 99, claro. 2000. Algunas personas que escribieron ahí, Germán Estesa, gente de filosofía, Juan Guillot creo que anduvo por ahí también, y bueno, y Taglia que publicaba también. A ver, Mendiola, chicos que estaban cursando la carrera de filosofía, carrera que él cursó durante 2-3 años creo, después, bueno, por cuestiones personales abandona, y de esa experiencia, bueno, también es importante cosas que me iluminó con respecto a el primer libro de él, 21 poemas inútiles, que uno cree que, bueno, que había partido desde una concepción poética, pero en ese caso el libro va más allá de la concepción poética. En ese momento él me dice que revela que él había escrito ese libro
en función a su lectura dialéctica del iluminismo de Jorge mira. Aimer de Adorno, cosa que me replanteó otra cosa. Nunca lo leí texto. de esa manera, así que ahora lo Claro, tengo que leer pero otra vez. hablándolo con él, bueno, dice, y hay un montón de otras cosas que más allá de la poesía, en esta charla me ilumina sobre él, o sea, Estuvo recopada la charla entonces. planteamientos teóricos muy concretos que realmente se ven expresados en su obra, bien o mal, pero están expresados. Hay un par, zarpado, lo que acaba de contar es muy útil para esta parte del programa, sobre todo. Cositas que quedaron recién sin decir, también hay un libro, un texto muy lindo de Sergio Taglia que se llama Domingo de Solteja, editado en Carbónico, que recién no la referenciamos. Y además, Sí, que son dos narraciones. claro, Son dos narraciones. con un registro poético muy particular, sí. Y de mucho ritmo, es muy bonito. Estudia francés. Está haciendo estudios serios en torno a eso ahora. Trabajó en el periodismo, trabajó en uno de los multimedios de nuestra provincia como creo que corrector. estuve en primera fila trabajando como redactor, llegó en primera fila también. Sí. En aquella revista. Claro. Puede ser, sí. Aquello. Yo conocí algunos de esos laburos del Sergio y bueno, ahora vive como un laburante autónomo. El chabón vende libros y es Los libros ahí un trabajo loable por la independencia y la junto autonomía. con el grupo de libreros que están en la Alameda, bueno, lo van a ver seguramente que está armando, loco, ahí. Pero está concurrido, ¿viste? Es como una fase de crecimiento. Bueno, amigos, Sergio Taglia, esta noche con nosotros. Toda la noche ellos también dormían, viajaban en un coche a gran velocidad, dejando todo ese mal momento atrás. La niebla lo verá, pero yo no lo sé, yo ya perdí el control. A mi piel, algún hombre la soldó. Y el tiempo borrará cualquier rastro que dejó. Seré como un fakir que desescribe lo que ve. Yo soy la foto que se va, la puerta abierta, pasos, ya no hay vuelta atrás. La música al final se va, pero yo ya perdí el control. A mi piel, algún hombre la soldó. Qué rutero. Esto se llama Mono Ambiente, el hombre que soldó el mundo, una versión de un clásico de todos los tiempos. Mono Ambiente, no sé si ya no lo traje. Me parece que mi memoria está con agujerito. Este tema es de Bowie, ¿no? Claro, sí, de una. Pero Mono Ambiente es una agrupación súper interesante que sonará esta noche en Contemporáneos.
Músicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Segundo bloque de Contemporáneos esta noche en torno a Sergio Taglia, sus textos, algunas de sus opiniones y precisamente en nuestro segundo movimiento contemporáneo de la noche habitualmente nos dedicamos a repasar la palabra de los autores, de los artistas, de los que crean, la palabra habladita en la entrevista, ¿no? Tenemos alguna confianza de que por ahí se puede ver algo. Bueno, y como les contamos, a veces hay muchas, a veces hay pocas, a veces hay muchas y muy buenas, otras más o menos. En el caso de Sergio hay muy poquitas, ¿no? Muy pocas y muy superficiales, a mi juicio. Hay alguna nota. Sí, entrevistas que se han hecho al calor de la presentación de algún libro, pero claro, muy más que otra cosa, ¿no? Es una reseña. El tema es que yo le hice una entrevista a Sergio hace bastante tiempo. Es una entrevista que ha sido publicada parcialmente, he contado algunas partes, en este mismo programa, en otro lugar. La verdad que la entrevista está re buena, a mí me gustó la manera de hacerse, la hicimos por correo, o sea que va como increyendo, o sea, hay preguntas que se retoman una y otra vez. Yo hoy estuve tratando de ensamblarla toda y no me alcanzó el tiempo, pero la verdad que está buena esa entrevista y les cuento algunas de las cosas que le preguntaba y que él me respondía. Yo le preguntaba en aquel momento, ¿no? ¿Reconoces algún contacto entre tus textos, entre tu obra y alguno de los paradigmas estéticos más o menos nítidos de un tiempo a esta parte? Yo qué sé, le mencionaba neobarrocos, objetivismo, neolíricos, epifánicos. Y Sergio a esta pregunta me responde, sí, reconozco un contacto con algunos movimientos artísticos, no con los que nombrás. Eso, por empezar, a mí ya me parece de lucidez, digamos, ¿no? No maniatarse a lo que le estaba preguntando. Y bueno, y menciona un montón dice que sus influencias han sido en orden creciente, digamos, la música, el cine y la pintura, y nombra algunos movimientos como el alemán. Sonnendrang, eso, gracias. Alemán, menos mal que tengo un hablador de alemán. Tormenta de ímpetu, una especie de movimiento que se anticipó al romanticismo. Sí, claro. El joven Goethe, claro, por ahí. Sí. Influencias extrañas, en realidad no es tan extrañas, pero que al final, como todos, cada uno de nosotros somos sujetos hechos de pedazos, ¿no? Un montón de cosas, y realmente acá se nota en esta especie de collage, ¿no? Sí. De lo que es la formación del joven Taglia. Son todos pedacitos para mí muy valiosos. Sí. Marcel Duchamp, Baudelaire, el simbolismo, Buster Keaton. Y en esto es especial, el cine mudo. El cine mudo en ese momento en donde se está abandonando, es decir, la crisis del cine mudo sería. Bien, menciona a René Clair, por ejemplo, en Entreacto, a Chaplin, obviamente, a Buster Keaton, Fritz Lang. De hecho, en el libro El canal de las flores negras hay un homenaje, hay varios homenajes a distintos directores de cine. Por ejemplo, Victorio de Sica, Humberto D, la película Humberto D. Hay infinidad de lecturas, M. el Vampiro también, de Fritz Lang. De hecho, hay un título que se llama, uno de los poemas que se llama M. el Vampiro. Y sobre todo me llamó la atención en esa entrevista que vos le hiciste, leer ciertos conceptos como happening, la cuestión de entender cómo se filtran, cómo las artes son porosas para recibir mutuamente sus influencias, en el caso de las artes plásticas y la poesía. Totalmente. El hombre que más me influenció en mis primeros libros fue el artista plástico Marcel Duchamp, en las palabras de Sergio, ¿no? Por su arte concreto y sus happening,
También me influenció mucho la poesía concreta alemana, austríaca y suiza de los años 60. Y el cine de los años 30, es decir, el que dejó de ser mudo, sobre todo Buster Keaton, Chaplin y Fritz Lang. Wow. Más adelante, en esa charla vía correo que tenía con Sergio, le preguntaba, en textos como Un pequeño cuento, uno de los textos más lindos que he leído de toda la poesía de todos los tiempos, le digo, se percibe un maravilloso sonido, el sonido de tu habla, a mi juicio. ¿Estás de acuerdo con esto? En tal caso, ese sonido peculiarísimo, particularísimo, encuentra su origen en sitios de tu mundo interno o más bien en tu manera de estar en el mundo. Qué pregunta rebuscada la entrevistadora. Sí, dice Sergio, es el sonido de mi habla en el poema Un pequeño cuento. Es mi manera de estar en el mundo y detrás de eso trato de poner mi mundo interior. Trato de utilizar palabras que en el contexto no suenen anticuadas. Esto me encantó. Esto influye en mi manera de ver las cosas y analizarlas, porque una palabra tiene un mundo y un proceso histórico detrás suyo. Bueno, a mí esta pregunta cuando le hice la entrevista era la que más me interesaba, porque a mi juicio lo que tiene de peculiar Sergio, entre otras cosas, pero lo más peculiar, si pudiéramos decirlo de esa manera, es el sonido genial del texto. De hecho, cuesta mucho grabarlo, lo digo con conocimiento de causa, porque musita los Claro. versos, así que baja varias octavas para recitarlos, y tenés que sentarte y escucharlo, o sea, te obliga a que los escuches, de alguna manera. Claro. Y tiene una comprensión del sonido, que recién lo escuchamos en ese último verso, que iba él midiendo las sílabas, en realidad de ese detenimiento en el discurrir del verso, era que él estaba contando las sílabas bien acentuadas, totalmente, y hay un efecto extrañísimo en el lenguaje. Entonces yo creo que, así como hemos venido trabajando con muchos autores, bueno, creo que Tagle es un hablado por la poesía en ese sentido, creo que tiene un oído muy particular, con un filtro bastante preciso y un filtro que se traslada a otras cosas, no solamente a la forma de escuchar y a la forma de escritura que tiene. Las palabras que coloca en sus poemas no son cualquier tipo de palabras, bien, o sea, las traslada a un nivel de compresión muy grande, para que digan lo que él quiere decir. Claro, ¿y por qué hago hincapié en esto? Porque, bueno, mucha gente se pregunta, ¿qué es la poesía? No sé, bueno, si tiene algo de relevante la poesía, es su vocación su vocación última de renovación de las cosas, y en particular del lenguaje. Lo que se espera de un poeta es la renovación del lenguaje, con un habla nueva, inédita, digamos, sobre la tierra. Digamos, esa sería la construcción artística que un poeta puede llevar adelante, ¿no? La renovación del lenguaje, la renovación de los límites de la realidad, transgredirlos y superarlos un poquito, y para hacerlo tenés que hacer eso justamente, renovar el lenguaje, que tener esa capacidad sonora, ¿no? Yo hace unos años le escuché a Sergio justamente una noche que decía que la gente cree que es fácil escribir porque lo aprendió en la escuela primaria, pero la poesía es otra cosa. Claro. La exigencia de la poesía, la tensión de la poesía es otra cosa. A mí me llamó la atención eso, es decir, una conciencia de que el lenguaje tiene distintos andariveles. La palabra cotidiana es capaz de transformarse en otras cosas que ni siquiera somos conscientes. Totalmente, sí. Por eso me parece que tiene mucha relevancia la respuesta de Sergio en ese sentido. Otra cosa, recién estuvimos hablando un poco de las lecturas que tiene Sergio. Nosotros pasamos hablando, ¿no?, digamos, a un nivel de literatura universal, ¿no? Veníamos hablando del movimiento alemán, de la poesía concreta de los 60, de Baudelaire, que lo mencionaste recién, le dice que a la lectura de Baudelaire ha determinado de alguna manera ese tono lírico que tiene y que él expresa, al menos en esos momentos, en esos primeros libros de él. Después va a hablar de algo que a mí, ayer cuando le hacía la entrevista, me llamó la atención, que es volver a determinados autores, o que toda esa búsqueda ha desencadenado la llegada a determinado lugar, que es el lugar de la lectura de
Violeta Parra, de Jorge Teillier, de Pessoa, de autores muy complejos, pero que en su decir llegan a una simplicidad muy difícil, valga la redundancia, ¿no? O sea, tiene una capacidad de decir conceptos muy complejos, bien, con palabras sencillas, palabras cotidianas, pero palabras limpias del utilitarismo. Totalmente. Después de eso del sonido, digo, también en Sergio se registra otra de las notas peculiares, digamos, notas constitutivas del arte en general y de la poesía en particular, que es la búsqueda nociológica. ¿Viste? La constante, digamos, el constante afán nociológico para con las cosas que tiene la literatura de Sergio, ¿no? Está siempre como una pregunta por conocer, Sí. el medio, el dentro, digamos, todo eso. Las cosas, la relación con las cosas. Les leo otra, esto está relacionado a una pregunta y una respuesta, enseguida les cuento cómo va. Dice: hola Darío, recién puedo contestarte y te lo hago sin entender bien esto del culto a los regionalismos. Yo en un momento le había preguntado por algo en torno a la literatura local, ¿no? Y ese apego al regionalismo y a la tierra, pero dame un segundo que voy a avanzar un poquito. ¿De dónde sale eso?, dice. Parece que hay que estar informado sobre lo que se dijo hace 2 horas para sentir que estás existiendo. No sé qué es eso del culto, pero seguramente Draghi Lucero escribió lo suyo sin preocuparse por ser regional o por exaltar su lugar. El que escriba preocupado por lograr esto siempre va a escribir mal, con olor a cosa hecha. Es decir, no tengo relación con esa idea, o tengo una relación horrible con esa idea. Draghi fue regional, como lo fue Suevo, como lo fue Bellow. No creo que tenga mucha importancia preocuparse por algo así. Cada escritor tiene su temperamento. Eso está en relación a algo que yo le había preguntado por los regionalismos en la literatura de nuestra tierra mendocina. Sí, al respecto de eso, él planteó también una definición, que en realidad es una definición en construcción de lo que podría ser la literatura mendocina con respecto a cómo la veía él. Uh-huh. Algo así como una literatura que está intermedio entre el agua y el agua, entre el agua de Buenos Aires y el agua de Chile, el Pacífico. Sí, pero al mismo tiempo se queda en la mitad, como que la cordillera los determina en ese sentido. Me pareció interesante, me pareció bastante gráfica la idea, ¿no?, de una literatura tensada por esas 2 aguas, pero que no la constituyen una isla. Claro, pero algo interesante de esto que me responde a mí es desconocer los usos y costumbres, ¿viste? Desconocer eso de que hay un debate en torno hacia el regionalismo sí, el regionalismo no, ¿viste? Esa actitud de inteligencia es una actitud muy taglia. El loco se para así frente a lugares comunes y eso está bueno. Más adelante yo también le preguntaba en torno a la... digamos, él dijo algo así como que rechazaba la cultura, ¿no? Y dice, habla de una cultura institucionalizada, no de práctica de reproducción hegemónica. Sé que estas últimas son palabras tuyas, pero pareciera que decir las 2 cosas es lo mismo. Creo que no es así. La diferencia radica en que lo primero se lleva a cabo por mera costumbre, es decir, la cultura institucionalizada. Una horrible costumbre que está entre los tejidos cutáneos y transita la sangre y los nervios de todas las personas que nunca han comprendido la relación del arte y de las personas con la muerte. Y con la vida, me agregó después. Lo segundo ya es un plan de gobierno, de imposición, y así elegir lo que debe surgir. Esto está en torno a eso, ¿no? Como la cultura institucionalizada eso genera un rechazo en muchos de nosotros. Estoy con él en eso de que eso es distinto a un plan hegemónico de hacer surgir esto y aquello en cultura, que más tiene que ver con un gobierno. Lo otro tiene que ver estrictamente con la cultura de comodidad que tenemos todos, ¿no? De dejar que las cosas sigan siendo como han sido siempre. Sí, inclusive en otro momento de la entrevista va a mencionar que él tiene un respeto muy grande por la cultura del trabajo, es decir, de que cada uno con el oficio que tiene esa sabiduría para poder transmitir, y desde ahí se para poder escucharlo. Claro. Y eso me parece una definición también de lo que entienden por poesía. Una poesía muy trabajada, una poesía muy reescrita en muchas cosas, es decir, escribe mucho y reescribe más.
En otro momento de esa charlita yo le preguntaba por la dimensión política en sus textos, y él dice, por supuesto que reconozco una dimensión política. Siempre me he preocupado por tener una actitud coherente frente a la sociedad. Te he nombrado a Vallejo, te puedo nombrar a Violeta Parra, Serrat, a Chabuca Granda, la cantante del Perú. Es decir, trato de investigar la manera en que una sociedad pueda vivir mejor. No participo en grupos, pero me preocupo porque si una persona necesita una ayuda, pues de dársela si puedo hacerlo. Siempre me he sentido más cercano a las izquierdas, pero de a poco me di cuenta que no me gusta ni la izquierda ni la derecha, quizás un poco el socialismo. En el fondo soy individualista, pero un individualismo liberado de egoísmo. Uno de esos individualistas utópicos que creen que la sociedad puede andar mejor. Odio la cultura reconocida como institución. Amo la cultura natural, la de una persona que ha crecido con un oficio y a partir de esto te cuenta lo que sabe. Se trata de Sergio Taglia, respondiendo a algunas de las preguntas que le hacía en ese momento. Bueno, ahora vamos a intentar algo verdaderamente prodigioso. Lo miro a Chicho para que se prepare, porque esto es prácticamente como un salto mortal en vivo. Bueno, como les contaba hace unos días, ayer, estuvo Pablo por la casa de Sergio, tratamos de mantener, digamos, tuvieron una charla y al mismo tiempo la idea era generar algún audio con algún texto que no estuviese. La calidad del sonido se nos ha complicado, pero vamos a intentar algo, a ver qué pasa, Chicho. Panorámica. Dicen estar mirándote con fuerza. Tienen necesidad de decirlo, porque cuando uno los mira, solo ve dos ojos, pero detrás y alrededor hay árboles, sillas, 12.800 kilómetros cuadrados, la superficie de una ciudad pensada, lejana y monstruosa. Un auto recorre 200 kilómetros por día, y esas dos órbitas te miran, te transportan a un paisaje de pasillos impecables y deshabitados, donde solo una recepcionista atiende tu pedido, el aire acondicionado, las paredes blancas, un patio interno con plantas e iluminación tenue, ella que te dice algo y el mirarla aterrado por la fuerza espiritual que no esperabas. Entonces vuelven a decir que te atienden, pero no hay paisaje entre las dos miradas, no se formó una cápsula, ni un jardín conciso, claro y lapidario de las dudas, solo imágenes, recuerdos, la llanura estéril entre dos personas X. Ahí estaba la voz de Sergio leyendo Panorámica, se llama el Fue texto, una ¿no? performance, esto me parece perfecto, digamos. Sí, Se escucha muy mal, pero al mismo tiempo hay una realidad ahí expresada, Sí, hay una en esos realidad, sonidos que, bueno, sepan disculpar del otro lado, pero bueno, se trabaja con lo que se puede y de todas maneras es interesante, al menos escucharlo de ese lado. ¿Está la chance del otro? A ver qué onda, a ver cómo suena. El ciclotímico. Él creó un personaje, me dice, al que debe serle fiel. No importa si el personaje empeora con sus actos la vida de otros. Estar a la defensiva es fácil, y cuando uno logra una posición, no importa lo que el otro diga, no va a ser escuchado con respeto. Creo que tiene razón, es muy seguro de sí, su imaginación es proverbial, exagera la maldad de su alter ego. Hace relaciones extrañas en todo el germen de una justificación. La unión entre contrarios es posible. Pero no se hace a un lado cuando estos aparecen, no le da la espalda a lo que por una ocurrencia fortuita no le gusta. No, me dice, nunca lo he visto hacer algo así. Tema.
Ahí estábamos con algunos ruiditos de radio salpicada y... Taglia bajo el agua. Sí, totalmente. Taglia bajo el agua. Lo que que me dijo que uno de los primeros libros que había leído era 20.000 leguas de viaje submarino. Ah, mira, igual yo también fui uno de los primeros. Después, primero Corazón y luego ese. Bueno, amigos, escuchamos ahí a Sergio leyendo unos textos nuevos, me imagino, ¿no? Estos que sí, estos según él son textos nuevos que los está escribiendo, reescribiendo en ese proceso. Dale, bárbaro. Vamos a escuchar un poquito más de Mono Ambiente y ya regresamos con el tercer bloque de Contemporáneos esta noche en torno a Sergio Taglia y sus textos. ¿Qué haces? Pasamos algo hace unos días. Ya sé, está todo tirado. Deja, las cosas se acomodan solas. Ya descolgué lo que se había volado. Las manchas no se ven. Me acuerdo de un silencio claro. La fábrica de éxito cerró. Alguna sucursal abierta tiene esto que ahora buscas. Será mejor dejar de cuestionar, poner la fe en lo que está claro para poder seguir subiendo si abajo está cerrado. Las manchas no se van, las cosas se acomodan solas. Es sábado, día de descanso. Son las 6 de la tarde y te levantás de tu merecida siesta. Tu hijo Pablo te pide el auto para salir con su novia y sus amigos. Y vos aceptás. Con tu mujer planean delivery y una buena peli. Son las 5 de la mañana. Suena el teléfono. Te despertás asustado. Atiende tu mujer. Es domingo. Van camino al cementerio. Tu hijo te abraza con desesperación. Él se salvó, pero sus amigos no. Gastón y Pilar van adelante en 2 carrozas. Aunque no recuerda lo que pasó, sabe que fue el responsable. Salir de noche está bueno. Matar a tus amigos, no. Si vas a manejar, no tomes alcohol. Mendoza, vida y vuelta. Tránsito responsable. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. ¿Cómo ser detrás un vidrio? Me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Esto que suena es Los Codos.
Y en nuestro tercer bloque de contemporáneos nos dedicamos a dejarnos llevar, lisa y llanamente. Le pedimos a Pablo que nos interprete lo suyo y nos dejamos llevar irremediablemente. Bloque dedicado a la cuestión crítica o a lo pseudocrítico o a la mirada o a la lectura. A la lectura, ahí está. Es mejor. El Grasso se enoja conmigo. Lectura semanal de Pablo Grasso en torno a nuestro autor del capítulo, Sergio Taglia, esta noche en Contemporáneos. Precisamente el texto se llama Contemporáneos. Esto no es una crítica. En el ámbito del poema, en ese imbrincado sistema de versos, se sabe, cabe un mundo con su compleja red de relaciones. Así, el poema se erige en cárcel, un panóptico delirante, tanto de la imagen como de la mirada que, ajena a todo el proceso, la contempla. En esa mirada se produce la carnadura, el empastado de la imagen, es decir, vemos y al ver, creamos lo visto. Por otra parte, lo visto, como la imagen cautiva en un espejo cóncavo, también nos configura, una y otra vez. Fuera de esa operación, fuera de ese oportuno pase de magia, están los objetos, la vida privada de los objetos. En la poesía de Sergio Taglia, el ser humano está a merced de una relación con el mundo, un mundo asfixiante y algo precarizado. Los objetos están allí como mudos testigos levemente irónicos de nuestro comportamiento. Una cuchara cae al suelo y esa explosión mínima, anecdótica en otro momento, adquiere proporciones de supernova. Algo estalla, algo ha estallado, ¿pero qué? De ese estallido surge una suerte de ética reparadora, un religare con la palabra sin artificios, natural. Quien se margina para incurrir en una deriva sistemática de los sentidos, quien, como en el caso de algunos monjes trapenses, hacen votos de silencio, creyendo con eso poder desactivar la seducción del propio lenguaje, tensa el tejido conjuntivo que une palabras, cosas y sujetos. Y de esa violencia impugnadora del sentido nace el poema, la palabra poética. Los poemas de Taglia muchas veces parecen esquemas, acotaciones escénicas para un precario montaje teatral, una dramaturgia de interiores. El afuera es un avance que contiene y a su vez diversifica cantidad de cosas. El adentro establece una relación sinecdótica con el universo. Una rosa es una rosa es una rosa. El ojo descompone la imagen a partir de sus elementos esenciales, sometiéndolos a una incesante yuxtaposición. Como en las pinturas de Magritte, los objetos comunes se superponen en contextos poco corrientes para generar un significado nuevo y personal de las cosas. Las palabras que utilizo son las palabras que uso, dice Taglia, no otras, sino esas, las justas, las precisas. Cuando cierro el negocio voy a casa, no podría hacer otra cosa, no podría ir al cine ni a un bar. Cuando termino el trabajo no hay nada para hacer. Acá no hay vida intelectual ni salvaje. Solo una olla intermedia de luto, agradable pero vacía. Está bueno. La carnadura, decía recién Pablo, en torno a los textos de Sergio. Está bueno. Y cuando uso, la palabra que uso es la palabra que digo. Él recién cuando, no sé si leí la parte esa donde le preguntaba si era su voz. Sí, tal cual. Y claro, digamos, el anclaje desde donde del poema es su voz, su manera de hablar, en la palabra con la que... Pero para llegar a esa voz tiene que haber todo un trabajo de despojo y todo un trabajo digamos, de superación o recuperación, mejor dicho, de la palabra, de esa palabra auténtica, bien, que dice la cosa que es. Por eso lo relacionamos un poco con lo que me comentaba de que el primer libro, digamos, 21 poemas inútiles, estaba relacionado con esta cuestión del libro de Horkheimer, Dialéctica del Iluminismo, porque plantea la cuestión de la razón instrumental, es decir, cómo la razón instrumental ha vaciado básicamente de contenido a las palabras, ha disuelto la relación entre la palabra y el objeto que representa esa palabra. Sí. Entonces el esfuerzo está en eso, en recuperar. Por eso también citar esta cuestión del voto de silencio de los trapenses, ¿no? Sí.
para no engañarse con el propio discurso de uno y escucharlo. Para que cuando se cargue nuevamente, esa carga sea genuina. Ok, escuchamos un poquito más de Sergio Taglia, eso es lo que vendría a Contemporáneos en este momento. 2 textos de Sergio tomados de aquel documental, de aquel fílmico hecho por Andrés Yugani, que se llama La palabra errante. La palabra errante. Acostado entre sus raíces y su base, veo un álamo gigante y una nube. De la punta del árbol cuelga mi vista, que al mirar no hice más que separarlos. 3 cielos dividen la soledad de los aviones. Ahí están el árbol y la nube, flotando en sus espacios diferentes. Mi movimiento es nulo. El del árbol es pequeño arriba. La nube, a pesar de estar más lejos, es la que se mueve. Quizá también vaya con sus temores a la primera cita, y esos temores sean el odio que siente por lo ajeno. Alguien bailará en su casa antes de ir a la calle, y recordará en sus pasos el baile bajo el techo. Nuevas formas se instalarán bajo su estima. Será esta la tarde que acorrala en la cajita, que cada vez que abre baila el baile que escuchamos, con cada persona recorriendo la mirada de sus pasos, y guarda su ritmo al verla o cualquier otro. Por eso, cuando se abre la cajita, alguien baila el baile que escuchamos. Productores de textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor. Y bien amigos, pronto a la despedida, pronto al chau chau adiós de este lunes y de este capítulo de Contemporáneos en torno a Sergio Taglia y sus textos. Aún es tiempo, por un instante, de escuchar un poquito más a nuestro autor del capítulo. Las gotas no pasan entre los árboles, bajo los que hablan 2 personas. Tienen de qué hablar y pueden estar en silencio. Tantas veces 2 personas han estado en silencio. No haría falta decirlo si los vieran en la vereda. Ese es un pedacito de un pequeño cuento, un texto de Sergio Taglia, el autor que ha poblado Contemporáneos esta noche. Tenemos un montón de gacetillas. Sí, que Pablo antes de irnos, 2 invitaciones en particular. La primera, el Festival de Sincro 2012, que se va a realizar en el Teatro Universidad. Muy interesante la propuesta. Va a tocar Oval, un artista, un músico, un artista alemán, Markus Popp. Músico que ha tocado con Björk, Ruichi Sakamoto, Aparar, Tortoise, etc. Bien, con los locales A Solar y Mezzo.
Bien, entonces domingo 23 de septiembre, 22:30 horas, Teatro Universidad, La Valle 77, por un lado. Otra vez, repasemos cuándo es. El domingo 23 de septiembre. ¿Es este domingo o el próximo? Este domingo. ¿Está confirmado? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Bien. Y el otro es para este miércoles, la presentación de una obra, digamos una muestra de arte, ¿no? De Edgar Murillo y Martino Neglia, con la musicalización de Fernando Salva. Bien, el miércoles 19 del 9 a las 20:30 horas en la Alianza Francesa, Chile 1754. Eso también suena muy cómodo. Muy interesante. Puntual, bien, han pedido, 20:30 horas. Ahí estamos. Bueno. Próximo viaje. Capítulo. Nos vamos, vas a tener que sacar otra vez la guayabera. Perfecto. Nos vamos para Cartagena de Indias. Saco el mosquitero que suelo llevar a las selvas. Bien, vamos a trabajar sobre la obra, muy interesante, muy intensa, realmente un fuego en las manos, de Raúl Gómez Jatín, el poeta colombiano. Así que bueno, esperemos que nos sigan. Hay mucho audio, por suerte. Así que vamos a poder tenemos una semana para leer. Para leer, así. Y se va a poder escuchar la voz del autor y nosotros nos vamos a estar metiéndonos como mosquitos. Exacto, como mosquitos molestos. Bueno, che, la verdad que yo he estado re contento. El poeta que estuvo esta noche en Contemporáneo es uno de mis favoritos entre todos. Y no importa mucho si vive acá o en otro lugar, pero la verdad que es un... Sí, una cosa que me parece interesante y una cosa necesaria, que se publiquen autores como Taglia. Ajá. Cuesta mucho conseguir sus textos, en realidad. Es gracioso. De hecho, esto en el panorama de la gestión de cultura de Mendoza. Ahora que se viene la Feria del Libro y bueno, todo eso. En algún momento vamos a tener que afrontar el toro por las astas, como quien dice, ¿no? Bueno, porque es algo real, o sea, autores como estos son muy difíciles de conseguir, o sea, es algo de mano en mano, de los que ya lo tienen hace rato. Sí, pero digo el tema de las políticas editoriales y las políticas culturales en general en este lugar, una tristeza, compañero. Eso le vamos a dedicar todo un capítulo. Si puede ser la semana previa a la Feria del Libro, sería muy interesante. Podríamos hacer una semana Feria del Libre, ¿no? Feria del Libre, Feria del Libro. Bien. Vamos a ver. Bueno, amigos, esta noche estuvo Sergio Taglia con nosotros, eso sí lo sabemos, y estuvo buenísimo. Los codos en nuestras cortinas y Mono Ambiente musicalizando la noche. El Chicho estuvo del otro lado operando, gracias, loco. Buena onda. Y nada más por decir, más que gracias. Un DJ excelso, ¿no? Sí. Que ha hecho. Hoy la hizo de corrido, hizo que los vídeos anduvieran, buenísimo. Gracias, loco. Bueno, nos encontramos el lunes, muchas gracias. Listo. Chao. Chao.